seleccionando el trocánter menor, la cresta intertrocantérica, la forsita digital, de la anatomía, de las superficies, de las depresiones o de las salientes que va a tener una estructura anatómica. En este caso es el fémur, ¿no? Eso le interesa a quién, a la anatomía. Ahí lo que han llevado ustedes, pero también esta anatomía la aplico. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que ven? ¿Cómo se llama eso? Radiografía. Raca. ¿Qué vimos allá? Imagen. Es una imagen radiográfica representativa de la articulación del hombro, y la cual estoy haciendo una descripción, ¿no?, de todo lo que se observa ahí. Esta es una anatomía radiográfica descriptiva que no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer ahora. ¿O sí? Eso es lo que hago cuando no hago nada. Me divierto. Eso que estamos viendo también es parte de la anatomía radiográfica, en este caso de la región del hombro. Ese es el troquíter. ¿Qué estoy haciendo? Estoy señalando las superficies anatómicas de una determinada estructura anatómica, en este caso del edificio proximal del húmero. Esto es competencia de la anatomía radiográfica o radioanatomía. Eso es competencia. No tiene nada que ver con tal vez sí, no sé. A ver, ahora. Solamente voy a mostrar que es una radiografía de la articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca, ¿no?
en sentido posterior anterior o puede también ir en antero posterior. Hay dos formas de tomar la proyección frontal, en PA o en AP, posterior anterior o antero posterior. Este es el mismo paciente, solamente que una es en PA y la otra es en AP. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? O no se puede precisar todavía, es demasiado todavía para ustedes. ¿Ah? ¿Cuál? La discusión. A ver, ¿qué hay? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, ¿cuál es la diferencia de los dos? He preguntado. Me he dicho cuál es AP y cuál es PA. ¿Eso qué cosa es? ¿Sabes? Ya. Ya, entonces, a ver, ¿qué cosa termina con lo que me está diciendo? En la posterior anterior, el radio va a ser para la derecha y en la anterior posterior el radio va a ser para la izquierda. El radio. Ya. Claro. Por posición anatómica, el radio es externo, ¿no? En cadáver, etcétera, lo vemos así. Pero claro, esto no interfiere porque acá, ¿qué muñeca es? Esta. ¿Qué muñeca es? ¿Qué articulación de la muñeca es? ¿La derecha o la izquierda? A ver, dígame. Antes que me vaya, a ver, dígame. Derecha. ¿Cuál? ¿Derecha? Yo soy de San Marcos, yo soy de izquierda. ¿Ah? ¿Derecha o izquierda? ¿Ah? Sí, derecha. ¿Derecha? ¿Izquierda? Derecha. Derecha. Izquierda, derecha. Ustedes no han estado ayer en clase, ¿no? Ustedes son nuevos, ¿no? Ayer no vimos orientación radiográfica. Pero el reparto No se puede precisar. Ahí no se puede precisar. Ah, bueno, algo sale. Bueno, les voy a decir que todo se tiene que demostrar. ¿Ya? Entonces, quiero que vean, que fijen su imagen aquí. Esto se llama estiloide. Se puede estiloide de aquí y aquí. ¿Ya? Esto se llama escotadura cubital. Esta es la cabeza cubital. Pero quiero que vean esta imagen. Esta, grábenla. Esta y esta. Pero no hay audio, pero bueno, ya. Trataré. Sobrecargar la cavidad sinovial mayor, acusis coronoides, cavidad sinovial menor. Estoy hablando de eso, ¿no? Se proyecta al medio. Cuando tomo una radiografía de muñeca en AP, se proyecta al medio. Ahora vean cuando le hago en PA, comienza a girar, voy a ver esta forma, voy a ver esta forma de la sombra, voy a ver la cabeza, la extremidad.
estibadores y la escotadura. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Revisar el estudio radiográfico no es revisar las ideas, y no es repetir lo que dice un libro o el otro libro, o lo que he visto de Pérez o de Sánchez, etc. No, sino tenemos que aplicar un criterio. Tiene que haber un fundamento. O sea, el fundamento de las proyecciones radiográficas está en la anatomía radiográfica. Sin anatomía no somos nada. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿y para qué sirve esto? Cuando van a llevar semiología, es una semiología astronómica la que van a llevar, que no es compatible con mi carrera, pero soy maestra. A propósito, el día de hoy estuvimos con su terapia. Yo le digo, ayer te fui a visitar para conversar sobre el horario de radioanatomía porque tengo problemas acá. No me dice, está en una reunión de jornadas curriculares para ver el me llaman. Porque me tienen miedo. No, dice que mandan al correo, mentira. No me llaman. Llaman a los estudiantes, por si acaso se nos quedó algo que... ¿De quién es el futuro de ese plan curricular? ¿De ustedes? No nos llaman. Llaman a los egresados, o sea, los egresados que están trabajando y dicen, sí, este curso me ha servido. No, este curso no me ha servido para nada. Quiero esto. No me llaman. Entonces yo le digo al profesor Rasti, vea, no, que nosotros las escuelas son falsas, las competencias no las hacemos nosotros. Las competencias las hace el empleador. El empleador dice, yo quiero un tecnólogo con estas características. No las características que impone la universidad. Porque al final, si yo creo un curso de gastronomía radiológica, así como le dije, para, no soy un poco irónico, ¿no? Entonces yo soy competente, que creo un curso de gastronomía radiológica, pero ¿quién me va a emplear a esos exámenes? Nadie. ¿Pero qué gané? Carga académica para mis profesores, plata para mis profesores. Yo estoy aquí para enseñar mi carrera, para que lo que hago allá lo hagan mucho mejor ustedes. Yo no quiero que se igualen, que sean mejor. Ahora, ¿para qué sirve esto? Las facturas de coles generalmente se dan a este nivel tercio de estar en radio, se impactan. Esto no es una clase de semiología, por si acaso. Y se acompaña con arrancamiento de la esteroides cubital. Arrancamiento de la esteroides cubital. ¿En qué frontal veo la esteroides cubital mejor? ¿Acá o acá? Acá. Eso quiere decir que cuando yo tengo un paciente que venga para sacar una fractura de coles, señora, le duele, de todas maneras gire un poquito porque tenemos que tomarle cronos, porque quiero disociar y ver mejor la esteroides cubital. Entonces aquí estoy aplicando la posición anatómica al problema clínico. No solamente hablamos de uso articular, también en contrastado lo vamos a ver, aplicaciones. El día de hoy vimos una aplicación en contrastado con los demás, con la interna estética de esa mano. Bueno, ya, este es uno. Ahora vamos a ver otro. Pero tenemos con problemas con el parlante, pero a ver, voy a tratar de interpretar. Para evaluar una radiografía lateral y columna, debemos fijarnos a nivel de las crestas iliacas. Dice que esta es una proyección lateral. Y dice así, ¿no? Estoy explicando ahí, que para evaluar una buena lateral de columna lumbosacra, debo fijarme que las crestas ilíacas estén superpuestas o paralelas, cerca una de otra. Porque si existiera asimetría, la proyección lateral no se ha realizado bien. ¿Ya? Y ahí lo van a ver. Vemos aquí una asimetría de una cresta ilíaca separada de la otra. Una buena lateral debe superponer
simetría me indica de que no hay un buen posicionamiento. ¿No? debemos ¿Ya? fijarnos Ya. Ahora vamos a ver la otra. fila lateral de columna lumosacra. Aquí podemos apreciar la superposición de las crestas llanas. Este es de un lugar que vamos a agarrarla mejor. Ahí. Este es de aquí una cresta, La otra está ahí nomás. esta de la otra. Casi están cerca, ¿no? Como podemos apreciar, hay una separación entre cuerpo y cuerpo y se ve el espacio intervertebral. Esta es la L3, la L4, esta es la L5 y acá está ese espacio particular. Este le llama charvela, rumbo, sacra. Aquí está. ¿No? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es eso? Estoy aplicando la anatomía radiográfica como elemento de enjuiciamiento al procedimiento radiográfico, si se realizó bien o se realizó mal. ¿Ya? Entonces la anatomía radiográfica o la radioanatomía me va a ayudar a mí principalmente a decir si el procedimiento que he realizado en el paciente, el hombro, muñeca, el pierna, tobillo, el esófago, el estómago, etcétera, etcétera, lo he realizado bien. ¿Ya? Y el otro es si la proyección o el método que he hecho tiene relación con el problema clínico. Porque ¿qué me basta hacer una buena radiografía de columna lumbar, frontal y lateral? A ver, les voy a explicar algo chiquito nada más. Cuando una vértebra, entre vértebra y vértebra existe un espacio, que es el espacio intervertebral, y está ocupado por un disco fibrocartilaginoso. Entonces, a veces sucede que entre vértebra y vértebra puede suceder un deslizamiento. O sea, una vértebra se puede deslizar en relación a la otra, se separa. Esta separación puede obedecer a un problema traumático, como también puede obedecer a un problema de tipo congénito. Es decir, por la falta de desarrollo de unirse una vértebra en su formación, se quedó así. Entonces, existen proyecciones que me van a decir si esa listesis, el deslizamiento se llama listesis, es de origen traumático o es de origen natural. Entonces, nosotros sabemos y vamos a saber qué proyección nos va a ayudar a poder diferenciar una listesis traumática de una congénita. A pesar que en el seguro o en el hospital 2 de mayo me han solicitado una radiografía frontal y lateral de columna. Yo sé que con eso no basta. Pues esa es la aplicación del método de proyección a problema clínico. Entonces aquí estamos viendo, les he mostrado de cómo la anatomía radiográfica me va a ayudar a valorar si el procedimiento que he realizado o que estoy observando, el de 2 de mayo, el mío, el de Huacho, etcétera, se ha realizado bien, ¿no? Y si se ha realizado mal, hay que repetirlo. De una proyección en el hombro. Esa se llama rotación interna. Esta es una evolución, es una proyección mía. Me he puesto el método Ochoa, que se utiliza para evaluar la articulación anatómica. Cuando yo le pongo el apellido a alguien, porque es una palabra que el maestro le da. Ya un día se me voy a presentar. Estoy palpando la dosis para todos. Entonces, en el diagnóstico nos va a interesar puntos anatómicos o puntos de palpación que nos van a guiar para orientar nuestro haz de radiaciones y permitir relacionar el foco de radiación, la estructura anatómica y el receptor de imagen.
métodos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo puedo hacer esto, ya vamos a ver, ¿no? Ya vamos a ver ahí las proyecciones radiográficas, pero no basta un posicionamiento o un método de una proyección radiográfica. Tiene que guardar relación con el problema clínico y tiene que tener una evaluación, ¿no? Así como ustedes me van a evaluar a mí, así también yo los voy a evaluar a ustedes, ¿no? Entonces todo procedimiento, todo acto tiene una evaluación, ¿verdad? Entonces esto tiene que ver con el radiodiagnóstico. Y ya cuando hagamos todo esto, entraremos a esto. Qué bonito sería que una muñeca girara así, nos pudiera permitir observar alguna fractura, etc., ¿no? Así como está, así es, que gire, así. Ya, eso lo hace la tomografía multicorte, hace una reconstrucción y puede girar. Pero ahí van como 100 disparos, 100 exposiciones, ¿no? Nosotros en el radiodiagnóstico hacemos 1, 2, 3, hasta 4. Pero todo tiene que ser fundamentado por qué lo hacemos. Esto solamente es una muestra, región del carpo, nada más, carpo, nada más. Por supuesto que no está en los libros, esto, hasta ahora, ¿no? La base de un procedimiento es la anatomía, conocer la anatomía de lo que yo voy a irradiar. Y segundo, el terreno donde voy a entrar, cuáles son las principales patologías que se presentan. Aquí se va a tomar una radiografía de la región del carpo, en este paciente, al punto medio de la región radiocarpiana, con una angulación caudal. Ya vamos a ver después qué cosa es la angulación caudal. E inmediatamente vamos a hacer la exposición y vamos a ver este es un equipo digital, ¿eh? Vamos a ver inmediatamente la imagen radiográfica. Por supuesto que tenemos que conocer la anatomía para hacer esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, existe una superposición de la articulación radiocarpiana, igual la articulación radiocubital inferior, pero el objetivo no es este. El objetivo es disociar esto que se llama trapecio. Y aquí se ve su cabeza bien diferenciada, en una frontal, ¿no? Aquí se elonga el trapecio. Generalmente las proyecciones que tenemos, el trapecio y trapezoide se superponen. Aquí voy a tomar una oblicua, se llama oblicua prona, a la tabaquera anatómica por encima, para ver el trapecio. Esto me va a permitir disociar el trapecio del trapezoide. Entonces, aquí estoy aplicando posición, proyección, aplicado a un problema. Si yo tengo un paciente que viene con un problema a nivel del trapecio, yo tengo que hacer esto. Ahí está. Este es el trapecio. Solo el trapecio, elongado, buscando fracturas o fisuras. Este es el trapezoide. El trapezoide es este. Este es el polo inferior del escafoide, señalado, su espacio articular, o interlínea articular. Esta es la interlínea articular trapecio metacarpiana, esta de acá. Esta es la foto. Bueno, y así podemos hablar de todo lo que puede haber hecho hasta ahora las soluciones radiográficas. Bueno, lo que quiero transmitirles a ustedes es que el radiodiagnóstico no es como en mi época. ¿No? En mi época me enseñaban cómo realizar un procedimiento. Muñeca, entonces aquí el objetivo y mi presencia es, con la ayuda de ustedes,
mostrarles la relación que existe entre la estructura anatómica, la imagen resultante, su evaluación y su aplicación al problema clínico. Entonces, las competencias que debemos tener nosotros, perdón, los requisitos que debemos tener es conocer anatomía radiográfica. Física radiológica, algo, no tanto. Ya vamos a tocar algo de física también. Y eso sí, cuando hagamos cada segmento, vamos a ver su orientación. Por supuesto que uno tiene una semiología astronómica, ¿no? Ya los he invitado a los profesores de semiología que me enseñen semiología en el hospital con los pacientes. Yo les he invitado. Hasta ahora no mismo. La invitación está hecha. Claro que yo hago, yo sí la hago, pero no es mi semiología es astronómica, sino es una semiología aplicativa. Y en el radiológico es casi todo esto. Un poco de esto, un poco de lo demás, ¿no? El radiológico tiene que ver entonces entre la relación de la fuente de rayos X, la estructura anatómica, su imagen, su correlación con la anatomía, si he realizado bien el procedimiento, y lo más importante, su aplicación al problema clínico. No es lo mismo tomar una radiografía de la mano en un paciente que viene por un problema traumático, que viene por un problema inflamatorio, una artritis o un problema degenerativo como una artrosis. No, entonces acá hay variantes, ¿no? Hay variantes. Entonces, en los libros nos ponen las proyecciones, lo que no nos ponen es para qué sirve. ¿No? Pero yo sé que con su semiología ustedes se van a orientar para qué hacer. Me van a ayudar a mí también. Diagnóstico analógico convencional, nosotros vamos a ver o estudiar todos los fundamentos, métodos y procedimientos de los diferentes exámenes radiográficos del aparato osteoarticular del cuerpo humano, incluyendo en ellas algunas estructuras, la preparación previa del paciente y el desarrollo de las imágenes obtenidas con una garantía de calidad. Radiológico en general. La segunda parte, en sí, porque acabamos en junio y nos seguimos de largo, en agosto, es la parte del radiológico contrastado, en el cual vamos a utilizar medios de contraste, aplicando métodos, procedimientos aplicados al problema clínico, estudios contrastados del cuerpo humano. ¿Ya? En esta primera parte vamos a verlo así, lo vamos a dividir en factores radiográficos, exploración radiográfica. Por si acaso, factores radiográficos no es el KD, DNA, el tiempo, es parte de eso, ¿no? Es más. Realizar un procedimiento es mucho más, es más complejo. Es más fácil hacer una tomografía o una resonancia que realizar una exploración radiográfica. Entonces lo hemos dividido: exploración radiográfica del miembro superior e inferior, exploración radiográfica del pulmonar y abdominal, exploración radiográfica de la columna vertebral, exploración radiográfica del cráneo, exploración radiográfica de pediatría y servicios de emergencia. Todo esto debe ser hasta julio, ¿no? Ya en agosto empezamos con estudio de aparatología en estudios contrastados, medios de contraste, estudio del corazón, faringe, laringe, dientes, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, aparato urinario, vías biliares, etc. ¿Qué es lo que queremos en general? La competencia general es que el alumno sepa fundamentar y aplicar sus conocimientos para el requerimiento radiográfico convencional o contrastado de cualquier caso clínico. Por ejemplo, video bueno, un oso de Slater en un niño que tiene una radiografía de rodilla en un niño no sé, a ver, un joven de 15, 16 años que le duele la rodilla, no hay antecedente traumático, hay un dolor en la cara anterior y proximal de la tibia. Entonces es visto por el médico especialista, un traumatólogo, y de acuerdo a la sintomatología ya sabemos que está orientado a un ojo de Slater. Ya ustedes van a saber si es un ojo de Slater. Para un ojo de Slater la proyección ideal es la lateral de rodilla, nada más, ¿no? Por ejemplo, lo otro, cuando se tiene un paciente con una disfagia, ¿no? Hay problemas en el arco de la reducción. Entonces se emplea un medio de contraste para pacificar la región oro, hipofaringe y
esófago cervical. Generalmente el divertículo se presenta en el esófago, frecuentemente en el esófago cervical, algunas veces también en el esófago torácico o abdominal. Para el divertículo faríngeo, como es el divertículo de Senker, que se localiza hacia la cara posterior del esófago, o divertículos anterolaterales, hay que utilizar un medio de contraste, o bien validado o bien iodado. Eso lo vamos a escoger nosotros, vamos a ver cuál de ellos utilizamos. Pero acá influye la gravedad. Si yo tengo una carretera en la cual hay un bache, yo tengo que hacer que esa agua que va a correr pase lenta y sea espesa para que entre a ese bache y se vea mejor. Entonces, esa es la propiedad farmacocinética que debe tener ese medio de contraste para poder evidenciar un divertículo. Entonces, todo esto comprende el curso de... Eso quiere decir eso, que debemos saber que el bagaje de proyecciones que haya, escoger una de ellas que va a estar en relación al problema clínico. Otro ejemplo, en una radiografía de pulmones. A ver, para descartar un neumotórax se da por un colapso de la pleura visceral. La pleura visceral comienza a distender todo el pulmón y achica el pulmón, y el pulmón comprime el corazón, o sea, el corazón, y produce un paro cardíaco. Generalmente esto se da por una herida subcontrante, por una ruptura interna, una bula, puede ser, se produce un neumotórax. Entonces el paciente está disneico. Entonces, en sus inicios a veces no se evidencia radiográficamente un neumotórax incipiente. Entonces, como todos ustedes se han tomado una radiografía de pulmones, como yo también, para sacar un certificado, ¿no? Dicen, a ver, toma aire, ya explicamos por dónde va el medio de contraste, hacia dónde se atrapa y dónde se concentra en un alveolo, ¿no es cierto? En cambio, en este paciente, en este tipo de pacientes, para evidenciar mejor un neumotórax, se hace al revés. Se le pide al paciente que bote todo el aire. Y al botar todo el aire, se expande mejor el neumotórax y se evidencia una radiografía. Entonces, esa es la aplicación de un método, ¿no? Para poder evidenciar algo, ¿verdad? Contenido conceptual. Analiza, conoce y explica la relación procedimiento, método radiográfico, cuestión anatómica, problema clínico. Eso es lo que quiero. Ese es mi fin de mi curso. Ese es el fin. Ustedes relacionen eso. ¿Verdad? Por ahí alguien me dijo, profesor, yo voy a saber descartar lo que es una neumonía, de un derrame pleural, de una telectasia. No, conmigo no, ni afuera, ni allá, ni donde sea. No, no es parte, no es eso. Cuando me preguntan en el hospital, yo digo, allá, porque no sé. No sé. ¿Ya? Por si acaso. Que yo pueda evidenciar en el espacio y pueda diferenciar una neumonía de un derrame pleural en un procedimiento, sí, lo puedo hacer. Pero poder definir si efectivamente eso es un derrame o una neumonía. Contenido procedimental. Aplicar un método procedimiento radiográfico específico para un determinado caso clínico. Por ejemplo, ahí, Carmen Andrade, interno, colega de la comunidad, está colocando al paciente para realizar un método en cráneo que se llama Batters y que permite estudiar específicamente los senos maxilares, así como también me da información de cómo están distribuidos el macizo facial cuando hay un traumatismo, por ejemplo. Entonces aquí estoy aplicando eso. Y cuando hablo de Batters, la Batters se puede tomar de 5 formas. Todo depende de qué es lo que quiera hacer, para qué se va a servir. Ahí, por ejemplo, es para ver senos maxilares. Pero hay variantes, Batters con boca abierta, Batters con relación, unilaterales de Batters, etc. A ver, les voy a contar algo de mi experiencia, de mi mejor experiencia. Yo entré a trabajar al hospital de Mónaco. Jaime, el profesor, tenía unos factores A. Ángel, sobre el tobillo, Ángel tenía unos factores diferentes, pero también salían igual. Manuel, igual, pero
pero cada uno tenía todo diferente. Yo todo lo apuntaba. Al final me hacía un mundo. Yo le hacía los problemas. Después comprendí que todo era un juego matemático y que todo estaba en los libros. Y no era porque apuntara de él o de él o de él, iba a encontrar mi solución al problema. La solución al problema lo tenía que hacer yo. Y decir, esto es así tiene que ser. Es decir, todos los conocimientos que se le va a dar, la guía de conocimientos tiene que servir a ustedes para resolver un problema. Y el problema del radiodiagnóstico es mediante un estudio radiográfico convencional o contrastado, coadyuvar al diagnóstico presuntivo, porque un diagnóstico, un paciente viene evaluado por un médico, especialista, ginecólogo, etcétera, pónganle el nombre que sea, y en ese procedimiento, con una posición, con una predicción o con una maniobra, podemos evidenciar una patología. En radiología, en nuestra carrera, todo es imágenes, la presentación de imágenes, ¿verdad? Bien, el contenido actitudinal, demostrar ética y responsabilidad para con la salud de la población, conociendo y aplicando la seguridad y protección radiológica del paciente y del medio ambiente. Seguridad y protección radiológica. Tenemos que usar dosis de radiación mínimas y evitar repetir los exámenes radiográficos. Si hay que realizar una toma radiográfica es por el bien del paciente y por el bien del examen, porque vamos a coadyuvar con una proyección o posicionamiento, mejorar una estructura anatómica. Saber de que la paciente no esté embarazada. Eso ya lo vamos a ver, pero de todas maneras les voy a avisar. Cuando se realiza un procedimiento radiográfico de manera discreta, se le dice al paciente o a la paciente, se le dice, sobre todo en edad fértil, ¿no? Mientras estamos realizando, agarrando el tubo radiógeno, etc. ¿Cuándo ha sido la última vez que se ha arreglado? Discretamente, es una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses. Entonces a veces dice 3 meses, pero me estoy cuidando. Entonces, lo que debemos evitar irradiar entonces en el primer trimestre de embarazo, y sobre todo en la región abdominopélvica. A veces hay pacientes que vienen embarazadas y están mal, llegan por emergencia y hay que protegerlas, ¿no? Con maniles cromados. Bueno, dice seguridad. También dentro del ambiente hospitalario hay lo que se llama la bioseguridad. Ya vamos a ver eso, tengo ahí por ahí un video. Bioseguridad, cómo utilizar los guantes, desecharlos, desechos de gasas, algodones, etc. No se debe probar alimentos en el ambiente porque el ambiente a veces está contaminado. Segundo, dice, conocer y manejar con destreza los diversos métodos y procedimientos radiográficos convencionales para cada estructura anatómica a estudiar, respetando la privacidad del paciente, así como también asegurando errores que puedan suceder en un procedimiento radiográfico. Cuando se dice privacidad, respetar la privacidad del paciente, cuando un paciente vive con nosotros, es porque la institución ha confiado en nosotros, ¿no? Ha confiado en nosotros, uno. Y si ha confiado en nosotros somos parte de esa institución. Es como el que está hablando acá, soy parte de la Universidad Nacional de San Marcos, lo cual me siento orgulloso. Entonces tengo que respetar a mi institución y también respetar al paciente. No porque tengo una chaqueta, que el paciente va a confiar en mí. Y yo no me voy a aprovechar de la paciente para decirle, oye, ¿cuál es tu número telefónico? ¿Cómo no está? O sí, yo, ¿no? Bueno, no, hay que respetar. Respetar como profesional al paciente. El profesor también tiene que respetar a las alumnas. Y aquel que no la respete me avisa, porque sí he escuchado por ahí algunas cosas. Por eso no tienen miedo. Ya están esperando que me vaya. Bueno. Cuando hablamos de privacidad, también hay el pudor. Ahorita les digo, esa que se dinamizan todos los chicos. Algunos, ¿no? Entonces, a veces cuando tomamos radiografías, hay que respetar el pudor del paciente que la paciente. Porque no han dicho, a veces las dos señoritas sáquense la ropa, etc. Y a veces entre ellas están así, ¿no?
tenemos que respetar ese pudor y esa privacidad personal de cada quien. Cuando se realiza un procedimiento, paciente María, adelante, la otra espera en su cuarto, se le va a llamar, ¿no? Privacidad, preguntarle por qué viene, dónde le duele, desde cuándo está así, leer la solicitud y ver el motivo del examen. Ahora, le dicen siempre, cuando está en el segundo, etc., dice que tómelo más, me han pedido VAR, me han pedido, así me pide el profesor VAR. No, pero ustedes tienen que hacer y escribir. ¿Me han pedido VAR? ¿Por qué? ¿Por qué le han pedido? No, me he golpeado aquí en el piso de la órbita, si quieres captar. Ah, ya, me han pedido VAR. ¿Y a usted por qué le han pedido res? ¿A usted por qué le han pedido majones, etcétera? Entonces vamos creando dentro de nuestro sistema mental un apartado donde vamos a configurar una serie de elementos aplicados por el material. Bien, contenido conceptual. Fundamenta el método procedimiento radiográfico que causa la formación de la imagen radiográfica de una determinada estructura anatómica. Establece la diferenciación del manejo de procedimientos radiográficos en el paciente, niño, adulto y anciano. Tenemos que saber por qué se forma la imagen radiográfica. ¿Por qué en una refriega de pulmones que debería yo ver transparente estoy viendo radiopaco? Oiga, ¿es un artefacto o es un proceso neumónico que está iniciando? Aquí hay algo. Hay que tomar una proyección nueva. Bueno, lo otro, dice establecer, no es lo mismo realizar una radiografía de abdomen en un niño, en un adulto, en un anciano. Ahora, las patologías también son diferentes. O sea, el problema clínico son diferentes. Tenemos que saber eso. Contenido procedimental de esa competencia. Realizar con destreza los diversos métodos y procedimientos radiográficos convencionales. Manejar y utilizar con destreza la aparatología radiológica y accesorios que son necesarios para la realización de un procedimiento radiográfico determinado. Por ejemplo, saber cómo utilizar el booking en un procedimiento radiográfico. Saber utilizar el arco de C cuando hagamos un estudio contrastado. Saber utilizar los colimadores. Saber utilizar la técnica espacio-aire para mejorar una imagen radiográfica, utilizar la borrosidad cinética para mejorar una imagen radiográfica con movimiento, por ejemplo, ¿no? Contenido actitudinal, demostrar responsabilidad en su formación profesional participando en las clases teórico-prácticas, demostrando motivación y promoviendo el trabajo en equipo. Es lo que quiero, van a participar todos. Yo voy a descansar, ya estoy jovenísimo. Fue dinosaurio, ya tengo que descansar, ustedes van a participar. Saben que hace 2 años hubo aquí un estudio de aula virtual. Aula virtual para que los alumnos prácticamente a través del aula virtual comunicarnos con ustedes y darles material para las exposiciones que hacían ustedes acá. La clase lo hacen los alumnos. En maestría, nosotros hacemos las clases. En la maestría, nosotros hacemos las clases. Bueno, el profesor hace una introducción, pero después el maestrando hace la exposición del tema y ahí lo acribilla. Todos han estudiado, todos leen, todos participan. ¿No? Eso tenemos que hacer, todos tenemos que participar. Cuando hagamos el estudio de la región de la mano, por ejemplo, va a haber un expositor. Ahí preguntaremos. Alguno habrá visto en internet alguna proyección nueva, diferente, todos vamos a aportar. Yo también voy a aportar con lo poco que sé, con lo poco que tengo, nuevo que tengo, para que vean la diferencia. Ah, hay algo nuevo ahí, entonces me va a servir. Ya el año pasado les he demostrado la promoción, ¿no? Este es algo nuevo de mí. Ya lo están aplicando todos, ¿no? De rodillas. Bueno. Y esto es importante. Trabajo en equipo. Si no trabajamos en equipo estamos mal. No se llama con los profesores de radiología, ¿no? Que son sectarios, no llaman para poder participar. Debe ser por algo, ¿no? Competencias específicas. En factores radiográficos se debe fundamentar el fenómeno físico y geométrico que interviene en la formación de la imagen radiográfica durante el procedimiento radiográfico. Tengo que saber esos fundamentos porque voy a aplicar a realizar un procedimiento cualquiera. No es lo mismo, por ejemplo, tomar una radiografía de muñeca con el rayo vertical que tomarlo con angulación. Y si yo angulo es por algo, estoy haciendo por algo, estoy aprovechando un
un fenómeno físico, ¿no? Explicar el motivo por el cual en un procedimiento radiográfico se forma una imagen subexpuesta y sobreexpuesta. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué la radiografía le salió así? ¿Qué ha pasado acá? Y ha debido salir así, pero ¿por qué salió así? Entonces eso lo vamos a responder nosotros. ¿O por qué salió así? ¿Saben cuál es la diferencia entre los dos? ¿Qué ha aumentado acá? ¿Cómo se llama? ¿Lo que aprendimos ayer? ¿La qué? Radio. Es más radiolúcido, es más radiotransparente que esto, ¿no? Ahora, ya vamos a aprender en radioanatomía que hay instrumentos que aumentan la radiolucidez. Pero no es problema del paciente, sino es problema instrumental, que yo he hecho y he cometido un error. He dado a este paciente, le he dado algo por demás y he obtenido esto. ¿Ya? Eso se llama imagen sobreexpuesta. O emplear radiación energéticamente penetrante o dura. Identificar y explicar las causas por las cuales una imagen radiográfica tiene problemas de contraste, densidad, borrosidad, distorsión, magnificación radiográfica durante el procedimiento radiográfico. Por ejemplo, esta es una imagen de la columna que está algo borrosa, contornos aparecen borrosos. De aquí falta de contraste, está muy gris, acá sí ha aumentado el contraste. Aquí una imagen distorsionada de las vértebras lumbares. Puede verse a un buen posicionamiento entre la estructura, el plano anatómico y el sector de imagen. Aquí una elongación para estudiar huesos escafoides. Aquí radiografías magnificadas para estudiar la región del carpo. Y lo otro tiene que ver con el problema instrumental, ¿no? Saber reconocer los factores que regulan el contraste, la densidad, la nitidez y la magnificación radiográfica. Como ustedes van a saber, se los voy diciendo y les voy a aliviar el trabajo. Les voy a aliviar, porque yo no soy hincha de los factores radiográficos. Les voy a dar, un factor universal. Los factores van a cambiar, más 5 menos 5 va a ir por ahí. Además, los equipos digitales ya vienen con los factores. El profesor Sánchez me dice, no, pero yo tiene que conocer. El profesor Ochoa, no, tiene que saber conocer los factores. Ya les voy a decir ya. Kilovoltaje, 40, 45, 48, 50, 52, 60 kilovoltios. Universal. Ya lo vamos a ver cuando vamos. Pero yo, en el examen, no pregunto factores radiográficos. Ya les van a pasar la voz todos los que han llevado el producto. Yo no pregunto. Lo que sí pregunto es aplicaciones al problema clínico. Lo que sí pregunto es cómo la radioanatomía me evalúa un procedimiento. Eso es lo que tiene que saber, eso es lo que pasa allá en el hospital. Bueno, aquí esta es la mesa de comando, ¿no? Está una serie de selectores que nos van a ayudar a gobernar el kilovoltaje, el kilometraje, el UCI, que ahora ya vamos a ver. Demostrar responsabilidad para con la salud de la población, asistiendo a clases, aprendiendo los parámetros del reconocimiento radiográfico que indiquen la buena calidad radiográfica, brindando seguridad y protección de la paciente. Bueno, y así, cada una de ellas tiene su característica, ¿no? La condición radiográfica de nuestro superior e inferior, saber reconocer los diferentes métodos y procedimientos radiográficos que tiene el superior e inferior. Saber para qué. Entonces, la anatomía radiográfica va íntimamente ligada al radiodiagnóstico. Aplica los diversos métodos o procedimientos radiográficos de función al problema clínico con estudio radiográfico a nivel superior e inferior. Por ejemplo, un ejemplo nada más. Región de la mano. Vamos a ver un mapa conceptual, chiquito nada más, porque también lo puedo hacer en hombro, también lo puedo hacer en codo, también lo puedo hacer en cadera, también lo puedo hacer en columna, también lo puedo hacer en el esófago, en el estómago, ¿verdad? Región de mano. Un paciente asiste para un estudio radiográfico en la región de la mano, viene por un dolor, viene por un edema o una tumefacción.
La explicación de esto tiene dos causas. O es traumático o es no traumático. Si es traumático, estamos sospechando de que exista una fractura que puede ser completa, incompleta, desplazada, y bueno, eso es ya toda la clase de semiología. Y si es no traumático, puede ser un problema de tipo inflamatorio, degenerativo, puede ser un problema de tipo congénito, puede ser un problema tumoral, ¿no? Entonces, ante esto, si es traumático, en dedos se realiza una proyección frontal y lateral de los dedos para descartar una fractura. Generalmente en las falanges se presentan las llamadas fracturas por abulsión. Tiene que tomar una frontal y lateral básica. En el metacarpo, una proyección frontal y oblicua. Por ejemplo, las fracturas de Bennett, que se dan en la base del plumero metacarpiano. Las fracturas en la base del quinto, las llamadas fracturas del boxeador. En el carpo, vean las proyecciones que hay. Son varias. Escafoides, semilunar, piramidal y biciforme, trapecio y trapezoide y hueso grande. Para escafoides, todo eso. A ver, para escafoides, vamos, todo. Frontal, conexión ventral, axial, lateral, oblicua, prona, supina, magnificada. Semilunar, frontal y lateral. Piramidal y biciforme, oblicua, supina. Trapecio y trapezoide, oblicua, axial. Hueso grande, frontal y lateral. Eso es lo que quiero que sepan. Cuando hay una fractura en escafoides, ¿qué es lo que quiero hacer? Cuando quiera evaluar el biciforme, ¿dónde lo voy a ver? ¿Quién me va a ayudar en todo esto? Es la radioanatomía. La radioanatomía es la que nos va a ayudar. Sin la radioanatomía seríamos fotógrafos del cuerpo humano. Yo tomaría una fotografía, póngase así, volteese, vaya. Yo tengo que saber por qué estoy haciendo eso. Le voy a decir algo ahora. En el hospital de Mayo me dicen, la gente joven, yo no hablo de mi generación. Mi generación me conoce, ya todos el traumatólogo, jefe de trauma, de gastro, todo, etc. Entonces me han invitado, hay un aniversario de gastro este viernes. Yo trabajo con ellos en el estudio de vías biliares, se llama la CEP, ya vamos a ver qué cosa es, la colangografía, la colangiopancreatografía retroendoscópica. Ahí trabaja el neumólogo juntamente con el gastroenterólogo para extracción de cálculos, para drenajes, etc. Los residentes de cirugía, la gente joven. Dice licenciado, otro de más confianza me dice, por favor, ayúdame, porque tengo un paciente que puso curado en 5 días y parece que hay una fístula en la vía biliar, parece que eso ayuda, por favor. Entonces, pues está como ahora. Entonces, hemos resuelto un problema, un cálculo, ya les mostraré imágenes con el toque. Entonces, ¿por qué llaman? ¿Por qué los conocen? Porque sabemos que con una proyección, un método, podemos resolver un problema que se presente en el momento. Es como en el acto quirúrgico, están haciendo, en ese momento digo, no, hay que hacer esto, vamos a cambiar. Entonces, ¿de qué me baso? ¿Quién me enseñó todo esto? La universidad. En la universidad me enseñaron cómo se toma una frontal y una lateral. Me enseñaron a poder discernir y poder hacer un enjuiciamiento y decir, no, hay que hacer esto, no hacer lo otro. Esto es el diagnóstico que quiero enseñar. Que ustedes sepan que un método o un procedimiento, cualquiera de ellos, tiene un objetivo que sirve para eso. Por ejemplo, una radiografía del pie. El pie traumático no lo voy a hacer en bipedestación, como están viendo ahí. Se hace en carga cuando yo quiero evaluar, por ejemplo, a nivel de la mortaja tibio-peronea astragalina, quiero evaluar cómo está la integridad articular, porque la carga puede hacer de que haya una disminución de esa interlínea, se llama pinzamiento articular. En una artritis inicial se presenta eso. ¿Y cómo la voy a evaluar mejor? Cuando la tome en bipedestación y no echado en decúbito, como nos lo dicen los libros, ¿no? Entonces, por ejemplo, para evaluar el arco plantar, la tengo que hacer en carga, de pie, en bipedestación se va a ver mejor. Entonces,
van a ver cómo influye la posición de la estructura en el espacio para obtener más información acerca de un determinado problema clínico. Luego de realizar un método, un procedimiento determinado, evaluar y analizar si la imagen radiográfica obtenida del miembro superior e inferior es idónea para su descripción radiográfica. Si sirve o no sirve. Si ayudó al traumatólogo o no ayudó. O dijo, uy, bueno, ya déjalo ahí nomás. Ese es un 10 para nosotros. Tenemos que decir bien, hicimos bien, el paciente se fue bien. A propósito. Ya, después le voy a mostrar lo otro. Después le voy a mostrar. Bueno, hay que demostrar responsabilidad, ¿no? Como ese paciente siempre espera bastante de nosotros, ¿no? Todos somos parte de un equipo en salud, ¿no? El médico, el internista, la enfermera, el técnico de enfermería, el tecnólogo, todos. El que hace la limpieza, etc. Esto es en la región de pulmones y abdomen. Ya, voy a avanzar porque todo está en el sílabo, todo esto está en el sílabo, ¿ya? Todo esto está en el sílabo. Columna vertebral, etc. Todo esto está en el sílabo, largo está, todo está escrito en el sílabo. El sílabo está acá. A ver, por ejemplo. Dice aquí, a ver, en cráneo nada más, dice aplicar los diversos métodos o procedimientos radiográficos en función al problema clínico en el estudio de del cráneo. Por ejemplo, lo que vemos acá, esto se llama el método de Batters, que sirve para evaluar los huesos de la cara y evaluar cavidades neumáticas, principalmente el seno maxilar. Aquí estoy señalando, con esa flecha se está señalando el arco cigomático. Pero ¿qué pasa con el arco cigomático? Dice que el arco cigomático, ya lo vamos a ver en anatomía radiográfica, este es el hueso malar, este es el arco cigomático, y el malar tiene la trompa de un elefante. La trompa de un elefante. Entonces, el arco cigomático puede aparecer superpuesto ahí. Entonces, hay una forma que es la de Batters como amputación, que permite elongar, y me da permitir ver esta imagen. ¿Ver esa imagen? ¿Cómo se llama? ¿Imagen qué? ¿Qué tipo de imagen es? ¿Ah? Radio lúcida. Y acá hay una fractura, ¿no? Entonces, el radiodiagnóstico, al tomar una radiografía de una estructura ósea, puede ocultar un trazo fracturario. Pero si yo la estiro con un procedimiento que se llama angulación, puedo buscar ese trazo fracturario. O también puedo rotar y hacer que el haz de radiaciones pase perpendicular con el haz fracturario que se pueda presentar como imagen radiográfica, ¿no? Para eso vamos a ver las principales fracturas que se presentan en los huesos del cráneo, ¿no? Ver qué proyecciones hay para eso. Bueno, este es el cráneo. El principal problema que hay en el radiodiagnóstico es que al paso de la radiación las estructuras anatómicas se pueden superponer. Por ejemplo, aquí, en esta radiografía de la proyección frontal antero-posterior de la cadera, se ve la superposición de la cabeza femoral con la rama ascendente del isquio y con el acetabulo. Por ejemplo, hay fracturas del fondo acetabular. En esta radiografía no se van a poder ver. Aquí, por ejemplo, la escápula se está superponiendo con la porción superior del hemitórax. Aquí, la mandíbula, cuerpo, rama ascendente, el cuerpo se está superponiendo con las vértebras cervicales. Entonces, una de las primeras premisas es: un estudio radiográfico tiene que tener un objetivo, hacer independiente una estructura de otra, para poder estudiar su morfología, para poder estudiar su contenido. ¿Verdad? ¿Para qué? Para poder así realizar una información adecuada del estudio radiográfico. Es decir, toda imagen que se superpone no es válida para su información. Ahora sí, ¿qué pasa? Entonces, yo he graficado así, ¿no?
Por ejemplo, si yo tengo todos estos elementos se superponen en sí, pero yo quiero independizar uno de otro. Así sucede en una radiografía de cráneo, por ejemplo. El hueso frontal está superpuesto con el hueso occipital, la fosa orbital está superpuesto con la porción petrosa del temporal. Esta porción petrosa se superpone con el hueso malar, con el seno maxilar. Entonces yo tengo que hacer de que las estructuras sean independientes una de otras para poder así estudiarlas, para poder así evaluarlas, separar una de otras y poder evaluar. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es cambio la posición de la estructura, la roto, o puedo cambiar cómo el área de radiaciones incide sobre la estructura. Ya no sea así, sino de un lado al otro. Entonces, todo esto hace de que hagamos que esa problemática de la superposición haga en nosotros poder estudiar la anatomía de la estructura y poder disociarla, ¿no? Para eso puedo tener una lámpara y alumbrar y ver la sombra. ¿Cómo disociar una estructura? Ver un troquíter de un troquín, un cóndilo femoral interno de un externo, ¿no? Esto es lo que yo le llamo el juego de las sombras, ¿no? Y poder obtener una imagen disociada de otra. Aquí quería mostrarles algo de la aplicación al problema clínico, que es tan interesante, asociado a la semiología, a ciertas semiologías, no a todas. Un método, ahora vamos a ver esto, una proyección radiográfica, un método radiográfico tiene muchas variables. Cómo está la posición de la estructura en el espacio, cuáles son los factores radiográficos, la protección radiológica, la fisiología, el movimiento que puede tener la articulación, la estructura anatómica en relación a la edad, en relación a la calcificación del hueso, puede haber una osteoporosis, etc. Y ver el problema clínico. Entonces, ver todas esas variables para poder llegar a un método o a una determinada proyección radiográfica. Lo voy a adelantar. Esta es la que quería mostrar. Esta es la que quería mostrar. Esto quería mostrar. La que viene. Esta es una radiografía de la articulación de la muñeca, ¿no? Esto es una proyección frontal, póstero anterior, y esta es una proyección lateral. En la proyección lateral, lo vamos a ver en la anatomía, hay una imagen más o menos radiolúcida aquí. Eso se llama el pronador cuadrado. Es una línea que separa la del hueso y es una línea grasa. Una imagen en gamma de gris y una imagen radiolúcida. Y generalmente va paralela al eje del hueso del radio, en frontal y lateral. Ahora vamos a ver una fractura. Eso es anormal, ¿no? Frontal y lateral. Esa es la línea del pronador cuadrado, que va paralela. Esta es una fractura de colis, aquí, y vean la línea del pronador cuadrado, está abombada, ya no está pegado paralela al eje, está abombada. Entonces, en la estudio de articulación radiogartiana, el pronador cuadrado es muy importante porque a veces es indicativo de que ahí, si hay un abombamiento, hay una fractura o una fisura. Por ejemplo, esta es una radiografía de muñeca, esas que piden los hospitales. Se cayó, no, frontal y lateral, ya, y se acabó. Que pase el que sigue. Lo que vemos acá, esta es una radiografía de muñeca en frontal y vemos en lateral. Vean este abombamiento. ¿Lo ven acá? Hay algo ahí. Claro, cuando mi misión ya acabó, le tomé la frontera lateral, chao. Como ves así. La solicitud decía frontal y lateral. Pero le tomamos otras proyecciones. Esta es una oblicua prona y la otra es una oblicua supina. ¿Y qué me indica aquí? Aquí hay un efecto de sumación, aquí hay algo que se agrega. Y
Y aquí hay un efecto de sumación y aquí hay algo que se agrega. Esta es una fractura, o una fisura, perdón, a nivel del tercio distal, que en las proyecciones normales no se observaban, ¿no? Entonces, esta es la aplicación de las proyecciones al problema clínico. Los signos de algunas líneas de grasa que nos van a indicar de que hay algo ahí, ¿no? Que está sucediendo algo. Bueno, esto se llama, ¿todo esto cómo se llama? Pero en conjunto. ¿Qué tipo de imágenes? La de la muñeca. Pero hay dos tipos de imágenes en el radiodiagnóstico, ¿no? Una es la imagen radiográfica y la otra es la fluoroscópica. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los elementos necesarios para efectuar una radiografía. Necesitamos un equipo que nos proporcione radiación X, un equipo de radiodiagnóstico. Necesitamos al paciente, es decir, la estructura anatómica. Necesitamos un receptor de imagen, puede ser la película radiográfica con el chasis, puede ser el chasis con capa fosforada, puede ser detectores ópticos, antidifusores o grillas que se le llaman en el radiodiagnóstico digital, diafragmas o colimadores, pantallas reforzadoras que van asociadas al chasis o película radiográfica, dispositivos de compresión e inmovilización, marcadores de películas, negatoscopios y el lugar donde se va a procesar. En el caso del analógico se llama laboratorio radiográfico. Bien, comenzamos. El principal elemento para producir una imagen radiográfica es el equipo de radiodiagnóstico. Vamos a ver el equipo de radiodiagnóstico, porque estuvimos viendo algo ayer. Pregunta: ¿qué necesitamos para encender un aparato eléctrico? ¿Ah? Necesitamos corriente eléctrica. La pregunta es: necesitamos una corriente eléctrica, y esta corriente eléctrica es de baja tensión, de 220 voltios, ¿no? Esta corriente que está aquí, que prendemos la laptop, la data, etc., ¿no? Es de 220, pero tiene una característica esa corriente: cambia constantemente de dirección, ¿no? Eso se llama corriente alterna. ¿Qué necesitamos para producir rayos X? ¿Necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Una qué? ¿Qué necesitamos? La placa metálica, todo. Pero ¿quién va a activar la placa metálica, la ampolla? ¿Quién va a activar todo eso? ¿Va a activar? ¿Quién va a activar todo eso? Todo este que va a emprender la nube de electrones. ¿Quién? Antes, ¿quién va a hacer? ¿Cómo un automóvil arranca? Porque engancho, le doy el motor. ¿De qué se alimenta el auto? De combustible. Y para producir radiación X necesito energía. Necesito una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica debe cumplir o debe tener dos requisitos. ¿Debe ser igual que esta corriente? No, tiene que ser mucho más. Tiene que ser una corriente de elevada tensión y su dirección debe ser continua, no debe estar cambiando, ¿no? Eso es lo que se necesita. Tener una elevada tensión, es decir, para tener una elevada tensión se tiene que tener un dispositivo que se llama transformadores de alta tensión, que tienen que ser continuos o deben tener una sola dirección. Eso nos ayuda en los generadores de rayos X. Hay unos dispositivos que se llaman válvulas rectificadoras. El conjunto de válvulas rectificadoras constituyen el sistema de rectificación, que hacen que la corriente eléctrica
ya no cambie de dirección, sino sea continua. Para producir rayos X necesitamos que esa corriente tenga elevada tensión, nos ayuda a los transformadores de alta, y que la corriente sea continua. Eso nos ayuda a las válvulas rectificadoras. Bien. Una vez que la corriente eléctrica entra al comando y llega a un dispositivo que es parecido a eso, que está en una esquina, se parece a ese que está ahí, es el generador de rayos X adentro. Dentro de ella hay un sistema de bobinas, que son los transformadores de alto voltaje y transformadores de bajo voltaje. De ese generador salen unos cables que van a llevar, los cables son unos elementos que llevan la corriente con elevada tensión y baja tensión, ya rectificadas, que van desde el generador de rayos X al tubo radiógeno. ¿No? Entonces son aquellos en los cables son aquellos destinados a transportar la corriente de alta y de baja tensión, ya rectificada hacia el tubo de rayos X. Estos cables dicen tienen de 3 a 4 centímetros de diámetro y su longitud es variable. Estos cables llegan aquí y llegan aquí. Este se llama calota, ahora lo vamos a ver. En el tubo radiógeno, en la ampolla radiógena, ¿a quién corresponde esta zona? Ánodo, polo positivo, y este al polo negativo. Y llegan cables, llevando bajo voltaje, y aquí hacia el ánodo llevando a alto voltaje. Otro dispositivo que es necesario en la producción de una imagen radiográfica son las mesas radiográficas o radiológicas. Son aquellas que están destinadas para sostener al cuerpo del paciente, ¿no? Van a estar constituidas por un plano o una lámina de madera o de baquelita con expulsor variable, de estructura homogénea y resistente. Esta mesa puede tener movimientos en sentido horizontal, ¿no? Puede ir hacia arriba, puede bajar, como también puede bascularse, es decir, de la posición horizontal pasar a la posición vertical, ¿no? O tener una inclinación que se llama, la posición de la mesa se llama tren de Lemur. Ahora van a ver qué es eso. O sea, el paciente está echado en la mesa, está en el decúbito dorsal, y acá está en el decúbito dorsal o supino, decúbito ventral o prono. En cambio aquí la mesa está inclinada, está basculada hacia la cabeza. Esto se le llama, a la posición de la mesa se le llama tren de Lemur. ¿Ya? Ahí está, tren de Lemur. Y cuando inclinamos la mesa hacia los pies, se le llama anti-tren de Lemur o posición de Flower. Por ejemplo, a ver, ya, un principio. Todos los secretos los voy a decir porque no hay un secreto de radiodiagnóstico. Y aquel que se guarda el secreto pues, es una persona que, no sé, no querrá su carrera. No sé. A ver, hay un principio que dice lo siguiente, que para obtener una imagen radiográfica de la que queremos nosotros plasmar como imagen, la estructura debe estar lo más cerca posible al receptor de imagen. Eso explica que las radiografías de la columna vertebral deban tomarse de pie o tal vez en el cúbito dorsal, en AP, en este sentido, porque las vértebras van a estar más cerca al receptor de imagen, ¿ya? Y no en ventral, ¿ya? Porque si tuviese en ventral, ¿qué pasa con la imagen? ¿Sí? A ver, ¿qué pasa con la imagen? Esta a esta se magnifica. Una estructura que se aleja del receptor se agranda. Y la que se acerca, sus contornos se van a ver más reales, más nítidos. O sea, el principio de la formación de la imagen radiográfica dice que la estructura debe estar lo más cerca posible al receptor de imagen. Por ejemplo, aquí está, viéndola,
podría ser para estudiar los riñones, porque los riñones son retroperitoneales, van a estar más cerca del receptor de imagen. En cambio, en esta me servirá para estudiar las vísceras intraperitoneales, intestino, porque está más cerca del receptor de imagen. Esta, cuando se administra un medio de contraste, que con gravedad, si está de pie, va a caer hacia la vejiga, por ejemplo, el aparato urinario. Yo no quiero que caiga a la vejiga, sino que se quede en los cálices renales. Coloco la mesa en 3 de para que con gravedad no caiga, retenga el medio de contraste. Si aquí yo quiero hacer que el contraste avance, llene más la vejiga urinaria, coloco en posición antitremo o 3 de punto. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, esta botella. Vamos a suponer que esta botella es... Vamos a suponer que esta botella es la vejiga. ¿No? Esta botella es la vejiga. Vejiga, la vejiga. La vejiga tiene una porción superior que se llama techo vesical. En caras laterales tiene un borde inferior o piso vesical. Algunas veces hay un trauma en la vejiga y puede haber la sospecha de que hay una perforación de la vejiga. Entonces se administra contraste, se llena la vejiga y yo quiero estudiar si hay perforación en el techo vesical. Lo que hago es colocar el frente de fuga para que por gravedad presione y a veces hay fuga acá. Si yo quiero estudiar el piso vesical, hago lo opuesto, ¿no? Entonces el movimiento de la mesa nos puede ayudar a jugar con la gravedad para hacer estudios del contenido orgánico. Entonces ya sabemos, ¿no? Posición 3 de la curva y posición de Flower, de la mesa, sí. ¿Tiene algún ángulo de inclinación específico para hacerlo? ¿Cuál? ¿Ángulo de inclinación específico? Ángulo, no. Generalmente esto va entre 15 a 20 grados. Más no va porque ya está el piso ahí. En cambio esta, si sigue, se coloca en posición vertical la mesa. Se pone vertical. Bien, el tubo radiógeno se desplaza en el ambiente radiodiagnóstico, en el caso del analógico, a través de rieles que hay en el piso o que hay en el techo. Este es un estativo soporte piso-techo. Hay otros que tienen, en el caso del analógico, que tienen soportes en el techo, que pueden llevar al tubo radiógeno hacia la esquina, hacia allá, hacia acá, ¿no? Y eso es, generalmente se utiliza en los servicios de emergencia, porque el tubo radiógeno va donde el paciente, y no el paciente viene donde el tubo, ¿no? Donde está la mesa. A veces es dificultoso que un paciente vaya a la mesa, ¿no? En los casos de emergencia se necesita rapidez. Generalmente lo que se usa son estativos de techo. El tubo radiógeno. El tubo radiógeno son los aparatos transformadores de la energía. Esa energía eléctrica la van a transformar en una energía radiante, ¿no? Una energía radiante. ¿De qué está constituido el tubo radiógeno? El tubo radiógeno presenta dos porciones o dos partes. Una es la calota o coraza y la otra es la ampolla radiógena. Esta es la calota o coraza. Dentro de ella está la ampolla de vidrio, que es esta. Esta está incluida aquí adentro. Esta es la calota o coraza. ¿Qué características tiene esta calota o coraza? Esta es una envoltura que está cubierta de plomo y solamente tiene 3 aberturas. Una es para recibir a los cables de alta y de bajo voltaje y la otra es para permitir la salida de los rayos X. ¿Ya? Todo lo demás está forrado con plomo. El plomo es un elemento que no deja pasar la radiación X en lo posible y se usa como un elemento de protección para lo que estamos realizando un examen o para protegernos de los rayos X, ¿no? Utilizando mandiles cromados, guantes cromados, lentes cromados. Y esta coraza es para que los rayos no se vayan por aquí y por acá y puedan contaminar, irradiar a los que están realizando un examen o un procedimiento. Bien. Acá hay una cosa. Les decía yo ayer que hay un elemento que altera la calidad radiográfica.
se llama la radiación dispersa. ¿Recuerdan esa ley del campo de radiación? A más campo, mayor radiación dispersa. ¿Sí? Vamos a hablar al inicio de la radiación, acá. Acá se dan a producir los rayos X cuando un flujo de electrones que van desde el cátodo impactan hacia el ánodo y hay un frenado, el Brestalún, que se llama la radiación de frenado, y se produce un cambio de una transformación de energía. El 99% es calor y el 1% es rayos X. Bien. Pero no solamente ese 1% buenito de los rayos X va a salir por esta ventanilla, sí, va a salir como más divergente, sino que acá, que debe salir así, aquí así debe salir, hay rayos que se van para acá, rayos que se van para acá, y se van, chocan acá, chocan acá, chocan acá, chocan acá, y recién salen. ¿Cómo creen que va a salir ese haz de radiación? Con la energía inicial que debería salir por acá, o con una baja energía. Entonces, lo que hace daño, en este caso, al paciente, es esa baja energía, porque se va a quedar en el cuerpo. Si sale, se queda en el cuerpo y provoca un cambio, una alteración a nivel celular. Entonces, todo equipo de rayos X tiene un filtro de aluminio en la ventana de salida de los rayos X. Ese filtro de aluminio deja pasar los rayos X energéticos, pero absorbe los rayos X blandos, que son anómalos o que causan problemas en los pacientes. Eso es un filtro de aluminio que está entre 0,5 a 1 milímetro, 5, sí. De filtro, eso lo van a ver en radioprotección, ¿verdad? Pero hay un filtro de aluminio. Todo equipo de rayos X debe tener ese filtro, ¿verdad? Es para eliminar los rayos X blancos que salen del tubo de rayos X. La ampolla radiógena está constituida por la ampolla de vidrio y en ella encontramos al cátodo, polo negativo, y al ánodo o polo positivo. La ampolla radiógena está constituido por un vidrio porosilicatado que tiene la apariencia de un vidrio Pyrex, ¿no? Y que va a tener un alto punto de fusión. ¿Por qué un alto punto de fusión? Porque los rayos X, recordemos, al producirse no solamente se produce rayos X, sino también se produce calor, ¿no? Entonces, este vidrio soporta ese calor. Estos elementos que están acá es el cátodo y aquí está el ánodo. Ahora, entre el vidrio Pyrex o ampolla radiógena y el cátodo y el ánodo, esto está bañado en aceite. El aceite es un medio refrigerante que trata de disipar el calor producido. Esa transmisión de electrones de impacto, ese 99% del calor se trata de disipar con este aceite. Es un elemento refrigerante en la ampolla radiógena. El cátodo. El cátodo está constituido por un filamento de tungsteno. ¿Y por qué tungsteno? Porque el tungsteno tiene un alto punto de fusión, más o menos de 3000 grados centígrados, algo así. Y habíamos hablado de que los rayos X, para que se formen, parten de una nube electrónica. Y habíamos visto que los electrones tienen una carga eléctrica negativa. Para que se concentren hacia el punto de impacto, se necesita una fuente más negativa para que los concentre. A eso es el anillo de Wendel, que está constituido de molibdeno. Ese anillo de molibdeno se le conoce como anillo de Wendel, o también le llaman en física la copa de enfoque, le llaman así. Esto hace que la nube electrónica se concentre y vaya de frente a la zona de impacto. La zona de impacto recibe el nombre en el ánodo de mancha o capa. Los tubos de rayos X presentan dos alambres en espiral de tungsteno, uno grueso y uno fino. Otros tienen hasta 3, uno grueso, uno fino y un extra fino, ¿no? Los modernos tienen hasta 3. Aquí están los filamentos. Entonces, en el cátodo vamos a encontrar estos alambres enrollados, son los filamentos catódicos, uno grueso y otro más delgado fino. El grueso se utiliza para que la corriente lleve a la incandescencia a este filamento y pueda
producir una cierta cantidad de electrones. Se utiliza para órganos de estructuras de gran espesor. Por ejemplo, cuando se tenga que tomar una radiografía de la columna vertebral, del abdomen, del cráneo, son estructuras que necesitan una radiación bastante penetrante. Entonces se utiliza el filamento o foco grueso. Pero si yo quiero estudiar estructuras de menor espesor, como por ejemplo los huesos del miembro superior, del miembro inferior o de los pulmones, se emplea el filamento o foco fino. Quiere decir que entre los dos, el que va a soportar mayor incandescencia, cuanto más incandescente esté el filamento, mayor cantidad de electrones se va a expulsar. En el caso de estructuras de mayor espesor, se necesita más incandescencia. Estructuras de menor espesor, se necesita un filamento que lleva la incandescencia con menor intensidad. ¿Y qué tiene que ver esto de la intensidad de la incandescencia? Que va a proporcionar en la mancha focal pequeñas cargas, ¿no? Van a dar una imagen de mayor definición. El filamento foco fino va a hacer de que las estructuras que se formen como imagen radiográfica, sus contornos sean más precisos, más finos, ¿no? Por eso que el filamento foco fino se utiliza para estudio de los huesos largos, miembro superior, miembro inferior. En cambio, estructuras de mayor espesor, ya utilizo el llamado foco o filamento grueso, es este de acá, ¿no? Generalmente dice que es una superficie entre 1.2 y 1.5 milímetros, soporta cargas térmicas más elevadas. Estas cargas térmicas más elevadas se necesitan para atravesar estructuras que van a ser de mayor espesor. En el caso del abdomen, cuando hablo de abdomen hablo de todo su contenido, ¿no? Estómago, aparato urinario, vías biliares, etc. Columna vertebral. El ano. El ano está constituido por tungsteno, la fusión es de 3.380 grados centígrados, y el ano tiene dos tipos, el ánodo fijo y el ánodo giratorio. La diferencia entre los dos es que el ánodo giratorio, al girar, va a ofertar mayor área de superficie para la zona de impacto, ¿no? Cuando gire, va a haber una zona de impacto A, otra en B, otra en C, etc. Y esto va a hacer de que la vida media de ese tubo de rayos X tenga mayor duración que aquella que sea de ánodo fijo. Porque cuando se tiene un ánodo fijo, va a haber una mancha focal única, una zona de impacto única, ¿no? Y eso tiene que ver que la zona de impacto va a tener que ver mucho con el calor, ¿no? Ahora, toda mancha focal o toda zona de impacto tiene una cierta inclinación, ¿no? A esto se le llama el foco efectivo. Cuanto más inclinado esté, la formación de radiación va a hacer de que la imagen que se forme tenga menos penumbra, menos imágenes irregulares, ¿no? Generalmente esta inclinación varía entre 45 a 20 grados. Mesas de comando. En un ambiente radiodiagnóstico vamos a encontrar dos compartimientos. Hablo del analógico y el digital, ¿no? Una mesa de comando y un ambiente de exposición. En la mesa de comando vamos a encontrar todos los selectores, todos los mandos, todos los instrumentos que van a gobernar para efectuar un estudio radiográfico, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener un selector de voltaje, un selector de miliamperaje, un selector de kilovoltaje, un selector para escoger el tubo de mesa, tubo de pedestal, un selector para escoger un antidifusor, un selector para escoger el foco fino o el foco grueso, el filamento en el cátodo. Tipos de comando son los que tienen disposición horizontal o que tienen disposición vertical. Así vamos a encontrar en el almenara, en el radial, etc. Por ejemplo, el mío tiene disposición horizontal, ¿no? Otros tienen esta disposición vertical. Bien, ¿cómo empieza todo? En el ambiente. Lo primero que se hace al llegar al ambiente radiodiagnóstico es conectar la zona de la corriente eléctrica con el ambiente de rayos X, ¿no? Entonces hay una palanca que va a
poder comunicar esa corriente eléctrica con la zona de comando y con la zona del generador de rayos X. Cuando llegamos al comando, a la mesa de comando, presionamos un interruptor para encender el equipo. Otros, por el caso del equipo digital, a veces tienen claves para poder entrar, para poder encender la mesa de comando. Una vez que se enciende el interruptor, se prende toda la mesa de comando. Luego, algunas mesas de comando tienen estabilizadores de voltaje. ¿Qué significa? Que en el comando yo puedo verificar si me está llegando 220 voltios o no. Porque si llega menos, va a hacer que la radiación que yo produzca sea menor. Así yo tenga mis transformadores de alta o de bajo voltaje. Es una pregunta que me hicieron hace mucho tiempo. Esto se llamaba Amador. Amador era un chico que me quiso agarrar. Bueno, no hay problema, me pueden agarrar, me pueden hacer caer, pero lo más importante es que aprendemos, ¿no? Él me dijo, profesor, una pregunta. Sí, ¿qué pasa si yo tomo una radiografía cualquiera, póngale cráneo, me sale muy bien la radiografía? Y al día siguiente le tomo una radiografía de control al mismo paciente y la radiografía me sale mal. ¿Qué pasó? Le digo, puede ser muchos factores, le digo, no sé. A ver, ustedes contesten. A veces yo me lavo la mano así, no me lavo la mano, yo digo, a ver, para que contesten todo. Al final yo tengo que contestar. Algunos iban por ahí. Entonces le digo, primero hay que verificar la fuente. Tu voltaje cómo está, porque si tu voltaje está bajo o elevado, te va a dar un falso error en tus factores radiográficos. Entonces una de las cosas que no tienen los equipos digitales es su estabilizador de voltaje. No tienen, no sabemos si verdaderamente el voltaje que está llegando de 220 al equipo y que lo vamos a elevar, no sabemos si es eso, ¿no? A veces puede suceder que, ¿qué pasó? ¿Por qué me salió bien ayer y hoy me está saliendo? No tenemos un estabilizador. En algunas mesas de comando analógico tienen un estabilizador de voltaje. Si esto está abajo, no llega hasta acá, llega acá, hay que volverlo aquí, girando esta perilla, ¿no? Para estabilizar el voltaje. Tenemos mandos de miliamperaje y mandos de tiempo. A ver, el miliamperaje, que lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con factores radiográficos, es el que tiene que ver con el grado de incandescencia en el filamento catódico, ¿no? Es el que va a llevar a la incandescencia al filamento catódico. A ver, quiero ver que me expliquen. A ver, vean. Aquí hay un número 100, pero aquí hay otro 100. ¿Qué pasó? Se equivocó. Este es 100 y acá hay otro 100. No debería ser así 25, 50, 100, 200, 300, 400, qué sé yo. Acá hay 100 y acá hay 100. ¿Saben ustedes qué significa eso? No. Los filamentos, los diferentes filamentos que pueda tener. Los diferentes filamentos que pueda tener. ¿Cómo se llama? Filamento catódico. Ajá. Mira, este es más delgadito y este es más llenito. De aquí para aquí se utiliza filamento fino, foco fino, y de aquí para adelante el filamento foco grueso. Generalmente los huesos los utilizamos de aquí para acá, foco fino, filamento fino. Y de aquí yo puedo utilizar el foco grueso, dependiendo si es una estructura delgada como la región cervical, más ya no la dorsal o lumbar, que sí puedo emplear un foco más elevado de 200, ¿no? Todo esto tiene que ver con esto. Esto va con esto. Este es el primo hermano de esto. Toda exposición se da en una unidad de tiempo, se da en segundos. Por ejemplo, a ver, si yo quiero que para una radiografía de columna yo necesito tomarme en guacho con 50 MAS, y con esos 50 MAS yo me voy inquitos y en 50 MAS me debe salir la columna. ¿Qué tengo que hacer? De repente me encuentro con una serie de selectores acá. Lo único que tengo que hacer es esto: ubicar 50 y multiplicarlo por 1, acá, 1.50 por 1 me da 50 MAS. A ver,
Es decir, me voy donde sea. Colega, ¿con cuánto tomaste la reactiva de hombro? Con 10 MAS. A ver, ¿tú con cuánto tomaste la columna cervical? Con 20 MAS. El lenguaje es ese. La multiplicación del MA por la unidad de tiempo. ¿Ya? O sea, donde vayan ustedes para ver o preguntar con cuánto se tomó una radiografía, les van a decir 100 MAS, 200 MAS, 10 MAS. ¿Qué significa 10 MAS? La multiplicación del MA en la exposición de la unidad de tiempo. MA por tiempo. MA es segundos. ¿Ya? Poquito a poquito, porque después vamos a desmenuzar esto. El MA son las escalas. Vamos a ver que el MA tiene escalas. ¿Ya? Sí. Porque hay un capítulo de factores radiográficos. Y dentro de uno de ellos está el MA. Está el S, está el tiempo también. Todavía estamos viendo mesa de comando, nada más. En la mesa de comando está el MA, está el tiempo, está el kilovoltaje que está ahí. Perdón, está el cabello, ahí está. Un selector que me va a gobernar el kilovoltaje. El kilovoltaje tiene relación con el ánodo. Es aquel que me va a ayudar a aumentar o disminuir la diferencia de potencial. ¿Qué significa diferencia de potencial? Positivizar más o menos al ánodo. ¿Para qué? Para que haya mayor o menor atracción de los electrones a la mancha focal. Ese es el kilovoltaje. Hay un selector entonces en la mesa de comando que me va a ayudar a subir o bajar el kilovoltaje. Ya saben ustedes que al subir o bajar el kilovoltaje lo que estoy haciendo es aplicar mayor diferencia de potencial, hacer más positivo el ánodo, para que los electrones impacten con mayor fuerza y los rayos X resultantes sean más penetrantes. Todo equipo tiene un pulsador que va a hacer que se produzca la exposición de rayos X. Equipo analógico, equipo digital. Ahora, hay selectores o mandos para producir una exposición y obtener una imagen radiográfica, pero también hay selectores para producir una imagen en movimiento. A eso se llaman mandos de MA y de kilovoltaje para fluoroscopía. La fluoroscopía, vamos a ver más adelante, que son estudios dinámicos y que permiten en tiempo real, en vivo, poder evaluar una estructura anatómica. Lo vamos a ver ahora, todo esto vamos a ver ahora. O sea, en la mesa de comando hay un KB 76, dice acá. Este 76 es para atravesar el cuerpo y producir una imagen radiográfica. Pero también hay un KB, acá dice KB 95, para atravesar y producir una imagen radiográfica del estómago, mirar el estómago en movimiento, ver en la televisión, ver cómo se mueve, imagen fluoroscópica. En cambio, esto es para imagen radiográfica. Entonces, en la mesa de comando pueden haber dos tubos de rayos X, como vamos a ver, uno de pedestal y otro de mesa. El de pedestal me va a ayudar a producir imagen radiográfica y es gobernado por estos selectores. En cambio, el tubo de mesa, como vamos a ver ahora, se utiliza para producir imágenes en movimiento, imágenes fluoroscópicas. Entonces, en la mesa de comando pueden haber selectores de KB, uno para producir imagen radiográfica y otro para producir imagen fluoroscópica. Bueno, ahí está, ¿no? Este es el KB para radiografía y este es el KB y MA para fluoroscopía. Esto me indica el tiempo de fluoroscopía. Hay computadores de tiempo. ¿Qué más tienen? Dispositivos para activar el antidifusor. Ahora vamos a ver qué cosa es el antidifusor. Dispositivos para seleccionar el tubo. Y se había dicho que en un ambiente radiológico puede haber un tubo de pedestal que se desplaza, de techo, qué sé yo, y hay otro tubo que está debajo de la mesa de rayos X. Ese tubo que está debajo de la mesa de rayos X se utiliza para fluoroscopía. Dentro del comando existen los autotransformadores, ¿no? Estos son elementos que me van a permitir regular el KB. Cuando yo estoy realizando un estudio de la mano, yo necesito unos rayos X menos penetrantes. 45 voy a poner. Pero de ahí
quiero tomarme a ese mismo paciente una radiografía de columna lumbar. Entonces, inmediatamente digo 45 es un bajo para poder atravesar la columna. De 45 me paso a 80. Entonces, ese cambio de un momento a otro, del 45 al 80, lo regula el autotransformador. Prepara al equipo para exponer esa cantidad. Ya, esto es lo que hablamos al inicio, ¿no? Esto se llama calota o coraza. Dentro de ella está la ampolla de vidrio. La calota o coraza tiene 3 entradas, una para los cables y la otra de salida de los rayos X. Habíamos dicho que aquí había el filtro de aluminio. Este es el filtro, ¿no? Entonces el filtro deja pasar fácilmente la radiación penetrante, pero atenúa o absorbe la radiación de los rayos X blancos, ¿no? Y esto permite proteger al paciente. Esto lo van a estudiar en protección radiológica, lo van a tener en cuenta. Los rayos X, la clasificación de los aparatos de rayos X. Los aparatos de rayos X se conocen por su potencia. Es decir, si yo voy a adquirir un equipo de rayos X, lo voy a conocer por esto, por el MA. Hay equipos de rayos X de 10, de 20, de 50, de 80, de 100, 200, 300, 500 MA. A mayor MA, el equipo es más potente. ¿Qué quiere decir eso? Este equipo es un equipo de 20 MA. Si yo le doy un segundo de exposición, me va a dar un 20 MAS. Pero con 20 MAS yo puedo tomar el codo, hasta el codo o hasta el húmero, pero no puedo tomar la columna. Si yo quiero tomar más allá, ya no le voy a dar un segundo, le voy a dar 3 segundos. 3 por 20 me da 60. Con 60 sí puedo ver la columna. Pero estos equipos de baja potencia son de ánodo fijo. La zona de impacto va a ser fija. Y esto, el periodo de vida es muy corto. Por eso que estos equipos de baja potencia se utilizan para tomar radiografías de pulmón, radiografías de dientes, etc. Entonces, los equipos de rayos X se conocen por su potencia. ¿Y cómo lo reconozco? ¿De cuánto es tu equipo? ¿De 20? ¿80? Viendo el MA, los precios suben. Un equipo de 50 estará $2.000. Un equipo de 100, 200 está arriba de los $5.000, $8.000. Hay otros equipos que son rodables en Almenara, de Bariátridos, de Mayo, los hospitales que estén, van a ver, son equipos que van a las salas, ¿no? Son aquellos que se ruedan, como se dice en el piso, y van y toman radiografías en la cama del paciente. O en su defecto, en sala de operaciones, algunos equipos analógicos se pueden tomar. Ahora tenemos arco en C en los equipos de sala de operaciones, ¿no? Estos equipos rodables oscilan entre 50 a 100 MA. Tienen un kilovoltaje que va desde 45 hasta 100 kilovoltios. Los otros son los aparatos estacionarios, son aquellos aparatos o mesas de comando fijos, que están ahí y no se pueden mover. De 300, 500, 700, 1200 hasta 1500 MA. Y un rango de kilovoltaje de 40 hasta 115 o hasta 150 kilovoltios, ¿no? Bien, ya vimos a grosso modo el equipo radiognostic. La estructura anatómica. La estructura anatómica va a ser muy importante para la función de la imagen radiográfica. ¿Sí? Si tenemos, ahí está, esto. Al inicio estaba llena, pues, ¿no? Ahora ya está vacía. Si yo irradio, vamos a poner un número cualquiera, 50. Con 50 yo atravieso esta botella con líquido y puedo ver su morfología. Pero ahora que ya no tiene líquido, esos 50 que harán con esta botella, ¿cómo la representarán ahí? Puedes avanzar, sí, más radioluz. Más radioluz. La radiación va a pasar con mayor facilidad. Ya no va a haber atenuación, ¿no es cierto? Entonces la estructura es muy importante. No es lo mismo tomar a un paciente de abdomen,
más o menos de constitución normal, que un abdomen que tenga líquido, que se llama asiquis. Pero ese líquido va a atenuar al paso de la radiación. Entonces, la estructura anatómica es muy importante, porque su constitución, que es heterogénea, va a hacer de que al paso de la radiación, cada una de ellas ofrezca atenuación al paso de la radiación y me produzca un conjunto de densidades, ¿no? Que hemos visto ayer: radiolúcida, radiopaca o gamma de gris. Bien, para la estructura anatómica, nosotros, muchos de mis colegas se olvidan de esto, ¿no? Este aparatito, y más adelante lo vamos a ver, se llama espesómetro. Este espesómetro permite medir el grosor de la estructura. Una cosa es el grosor y otra cosa es el contenido. Ya les he dicho en esta botella, este será un grosor único, puede ser, vamos a ponerle 10, pero antes tenía un contenido, ahora ya no lo tiene. Entonces, como dice, el hábito no hace al monje, o lo que vemos, lo vemos por fuera, pero no lo vemos por dentro, y por dentro podemos encontrarnos con una serie de cosas. Por ejemplo, una constitución que parecía compacta, un hueso compacto, si tiene una tumoración, imágenes osteolíticas, la radiación va a pasarlo fácilmente y me va a producir una imagen sobreexpuesta, se va a ennegrecer demasiado, mucha radiolucidez. Entonces todo va a depender. A veces no sabemos lo que encontramos adentro. Nosotros proyectamos un factor normal, pero a veces sucede que tenemos que repetir, porque no es porque nos hayamos equivocado, sino es por el factor interno. Ya vamos a saber, una cosa es espesor y otra cosa es lo que está dentro, y lo que está dentro se llama densidad. Eso lo vamos a ver dentro de factores radiográficos. Todavía no, vamos de a poquito. Película radiográfica, y todavía vamos a ver estructura más adelante, estamos viendo someramente, así nada más. Bueno, el receptor de imagen en analógico se llama película radiográfica, se llama caseto capa fosforada o se llama detectores ópticos. Ya me olvido, ¿verdad? Mis internas. ¿Cuáles son mis internas? Hace 8 años, ¿no? 9 años. Qué rápido pasó el tiempo. Ella es de San Marcos. Ahí está. Ella tiene que tener, y ella es de Cayetano Heredia. Acá se me sacaba, pero ganas. Pero siempre buscaba una sonrisa en mí. Yo muy serio, pero siempre. Yo la quería ahorcar, pero buscaba la solución al problema. Está muy bien, es una de las mejores colegas, está en el Cusco, trabajando en Seguridad Social. Isabel está en Huancayo, está muy bien, está trabajando en tomografía. Las películas radiográficas, en el caso del analógico, cuando vayamos a hacer prácticas, vamos a encontrar que las películas están dentro de un protector que se llaman cajas. Cada película tiene un tamaño, ¿no? Hay películas para tomar una mano, hay películas para tomar una columna, ¿no? Entonces todo va a depender del tamaño, la longitud de la estructura, ¿no? Entonces hay películas de diferente tamaño. Esta se llama 14-14, este es 14-17, esta es 18-24, 24x30 y por la forma este es 30x40. ¿Y qué hace? Si levantamos esta caja, por supuesto se tiene que hacer en la oscuridad, se carga en un magazine o cassette que se llama chasis. Y dentro de ese chasis está la película radiográfica, ¿no? Este es el chasis. El chasis, dentro de ella hay dos cartones que se llaman pantallas reforzadoras, y aquí está la película radiográfica. La película radiográfica tiene dos partes, o está compuesta de dos partes. La base, que es plastificada, es como un plástico, y la otra es la emulsión. La base está constituida por un poliéster o material sintético. Esta le permite tener rigidez, es decir, puede permitirse que sobre ella accionen los rodillos durante el procesamiento radiográfico y después de pasar por estos rodillos puedan volver a su
normalidad, no cambiar de forma. La emulsión está constituida, o sea, sobre esa base de poliéster, sobre ella está bañada por cristales de bromuro de plata, los cuales se encuentran en una suspensión de gelatina coloide. El chasis, estoy hablando del analógico, ¿no? El chasis tiene dos caras. Una cara que no deja pasar rayos X, que es permeable, está cubierta con una hoja de plomo, acuérdense esa palabra, plomo, no deja pasar, y la otra cara, que va a mirar al tubo de rayos X, es permeable a la radiación, deja pasar. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tome una radiografía, el equipo de diagnóstico analógico, el receptor tiene que estar mirando esta cara al tubo, y aquí colocar la estructura. Porque si yo coloco aquí la estructura, esta hoja de plomo, ¿qué va a hacer con los rayos X emergentes de esta mano? ¿Qué va a pasar? Las va a atenuar y la radiografía no se va a ver. Entonces, en el formato chasis del analógico hay dos caras. Una que no deja pasar los rayos X y otra que sí lo deja pasar, que es permeable. Algunas veces nos equivocamos, yo también me he equivocado. El magazine cassette en el analógico tiene diferentes tamaños. Aquí, por ejemplo, tenemos un formato de chasis pequeño, se llama 18x24, este es 24x30, 24x30, este es 24, este es 11x14. A ver qué pasó. Este es 11x14, este es 30x40, este es un cuadrado. Este es el que más rápido de familiarizarse si estamos en un equipo de diagnóstico analógico, porque es un cuadrado. Este es 14x14. Generalmente este que está acá se usa para pulmones. Este es el 14x14, 14, y este es el más grande, se llama 14x17 para tomar radiografías de abdomen. Bien, el chasis tiene adentro dos cartones blancos que se llaman pantallas reforzadoras. Estas pantallas reforzadoras estaban constituidas antiguamente de cruzato de calcio, actualmente de sulfito de gadolino. Aplicación. No, mirando la otra. ¿Qué pasa cuando vamos a tomar una radiografía de contacto? Acá está el tubo de rayos X, la calota. Ya, a la salida de la calota, esto es calota, ¿no? ¿Ven vamos a decir, esta caja metálica, la ven? Ahora lo vamos a ver más adelante. Esta caja metálica está formada por dos hojas de plomo y que con estas perillas yo puedo mover estas hojas de plomo y lo que hace es aumentar o disminuir el campo de radiación. Estos se llaman colimadores o diafragmas. Permiten aumentar o disminuir el campo de radiación. Porque si yo voy a tomar una radiografía del dedo, yo tengo que irradiar esta zona, no voy a irradiar todo esto, ¿no? Entonces para eso me sirven los colimadores. Bueno, aquí, tubo de rayos X, estructura y chasis, dentro de ella está dentro del chasis está la película radiográfica. Pero ¿qué pasa cuando los rayos X llegan? Cuando los rayos X llegan, estimulan estos cristales de isosulfito de gadolino, que aquí se produce luz se produce, luz. Entonces, estos fotones de luz son los que estimulan a los cristales de bromuro de plata para producir la imagen radiográfica, en el caso del radiodiagnóstico analógico. ¿Ya? Aplicación. Porque todo tiene que ser una aplicación. Si yo me voy lejos, me voy a ver ahora, Cerro de Paja, hay un equipo de rayos X, voy a hacer mi serum, y es un equipo que hace 2 o 3 años. ¿Ah? Ya, 5 minutos. 5 y 10. Por ejemplo, faltan los videos. Hay 3 videos que, bueno, si me voy a hacer mi serum y me encuentro que me van a dar un equipo, pero ese equipo está abandonado, no sabemos si produce rayos X o no. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si ese equipo está produciendo rayos X?
¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que ver con esta? Los rayos X tienen propiedades físicas, químicas y biológicas. Los rayos X tienen un poder de penetración. Tienen un efecto luminiscente. Actúan sobre ciertas sustancias produciendo luz. Lo que hago es esto. Voy, pongo el tubo de rayos X, abro el chasis, lo pongo así, apago la luz y realizo un disparo. Y tengo que ver que haya... ¿Qué tiene que ver acá? Luz. Y si hay luz es porque hay rayos X. Pero si no hay luz, quiere decir que ese tubo está bloqueado, ¿no? Es una forma de poder saber que un equipo de diagnóstico está produciendo rayos X al momento de pulsar, es en un ambiente a oscuras irradiar las pantallas reforzadoras, ¿no? Ver, se produce luz es porque hay rayos X. Ahora, normalmente estas pantallas reforzadoras producen luz verde. Las antiguas pantallas reforzadoras de fosfato de calcio producían un color azul. ¿Cuál era la diferencia? Si yo irradiaba dos chasis, una con pantalla de fosfato de calcio y otra con sulfito de gadolinio, por decir con 50, por darle un valor, aquí se producía una luz tenue, en cambio acá se producía una luz más brillante. El isosulfito de gadolinio, más hablándolo, significa repotencia, más selectivo, es decir, con una menor dosis de radiación producen mayores fotones luminosos. Y estos fotones luminosos son los que interactúan con los cristales de bromuro de plata para producir la formación del magma de plata. Por eso esto ya no se utiliza, ya está descartado. Entonces, una forma de comprobar el estado de mis pantallas y que sean buenas es que esto me produzca una luz verde, no azul. Porque si es azul, para tomar una radiografía de la mano, yo voy a emplear 80. Pero para tomar una radiografía de la mano con este tipo de pantallas, ya no voy a usar 80, voy a usar 60 o 50. ¿No? La radiación va a bajar. Y al bajar la radiación, estoy protegiendo más a la vía media del equipo. Bien. ¿Qué cosas tenía acá? Bueno, lo dejaremos pues. Esto era el antidifusor. ¿Ya? Lo dejaremos, dice que van a sacar. Los analistas